El Mercedes negro se detuvo frente a la casita de reboque blanco y la lluvia dibujó sobre el capó una constelación de gotas que titilaban bajo la farola. María González, con el delantal todavía húmedo de la cocina, apoyó las manos sobre la mesa de formica para secarse la cara y miró cómo el vehículo elegante rompía la costumbre del barrio. Había algo en la manera en que la puerta del auto se cerró, en el olor a cuero nuevo y en el brillo del logo que parecía poner en escena otra vida, muy ajena a la suya, aunque por un instante el corazón le recordó que las vidas a veces se cruzan por un acto pequeño. Una arepa entregada con las manos temblorosas. Si esta historia te interesa, quédate hasta el final. Suscríbete al canal, activa la campana para no perderte relatos que inspiran y deja un like si crees que la bondad merece ser compartida. Al final, te contamos cómo puedes ayudar en tu propia comunidad. 15 años antes, la cocina de aquel restaurante de barrio era un microcosmos ruidoso donde los humos del guiso y el café se mezclaban con la conversación urgente de la gente que vivía de propinas y turnos. María trabajaba en la línea de frituras. Sus manos conocían la textura de la arepa, la elasticidad de la masa bien amasada, el punto exacto en que el aceite debía recibir la tortilla para que quedara dorada sin quemarse. Sus manos estaban agrietadas por el trabajo constante, sus uñas guardaban restos de harina. Cuando se lavaba las manos en el fregadero metálico, el agua parecía recortar la memoria de 1000 horas en la cocina. Esa noche lluviosa llegó un rumor a la puerta. 2 niños habían quedado en la plaza, sin quien los reclamara. Eran pequeños, de ojos atentos y ropa remendada. Habían buscado refugio bajo un toldo, y cuando la dueña del puesto de flores cerró, alguien los había visto merodear por la entrada del restaurante pidiendo comida. Don Ricardo, el patrón, tenía la mirada dura que se cultivaba con años de recelo. Había crecido creyendo que las reglas del negocio eran sagradas y que la misericordia podía arruinar las cuentas. Ordenó que nadie los dejara entrar, que llamaran a la policía o a la asistente social, lo que fuera que mantuviera el local limpio de problemas. María los vio desde la línea de servicio. El mayor de los dos sostenía al más pequeño con un abrazo que parecía hacerlo sólido frente al frío. El niño mayor tenía una cicatriz en la ceja, pequeña, como un mapa de alguna pelea con la vida. El menor, con el pelo enmarañado, no hablaba apenas, y su respiración se pegaba al miedo. María supo, sin pensarlo, cómo terminaba la historia si los dejaban afuera. Hambre, noches en la intemperie, el rumor de que el frío y la indiferencia acaban con muchos que no tienen nombre en las planillas. La cocina olía a ajo y a aceite, a caldo que había hervido horas. María apartó un plato de arroz, tomó 2 arepas recién hechas y sin anunciarlo empujó la puerta de servicio. Los niños miraron el interior, como si esperaran un gesto que no creyera posible. «Vengan», dijo ella en voz baja, y la palabra ocupó el rincón más pequeño del local como si fuera un acto de desafío silencioso. No lo pensó como heroísmo, lo pensó como lo que hacía una madre cuando tiene frente a sí a un alma con hambre. Les cubrió las manos con pan caliente, les ofreció sopa y les limpió la cara con un paño húmedo que olía a jabón y a limón. Los otros trabajadores la miraron con complicidad contenida. Muchos habían llegado a confiar en la ternura de María como en una costumbre segura. Pero don Ricardo no vio la compasión, vio riesgo. Esa noche, como otras, dio órdenes desde el despacho. Quien deje entrar a gente que no paga, pierde el puesto. No puedo arriesgar esto por sentimentalismos. María supo que su gesto iba a tener consecuencias antes de que la voz del patrón cruzara la cocina. Recogió los platos con calma y dejó que el tiempo hiciera su trabajo. A la mañana siguiente, cuando la puerta se abrió para el turno del almuerzo, don Ricardo la esperaba con un sobre. «No puedo tener a alguien que desafía la política del negocio», dijo. Sus palabras eran cortantes, con la formalidad de quien piensa que la ley del mercado es inevitable. María no protestó, guardó el delantal en la gaveta y, antes de salir, miró a los niños que estaban sentados en la esquina de la plaza, mohosos por la lluvia.
Había algo en sus ojos que todavía la llamó, una promesa muda de que no se podía mirar para otro lado. Su despido fue un golpe. La casa de María no tenía colchón de seguridad. Tenía una hija, Carolina, de 10 años, una niña que sacaba brillo a las tazas y guardaba sueño para ayudar. Cuando María llegó con el sobre vacío, Carolina la abrazó sin preguntar. «No te preocupes, mamá», dijo la niña con la seguridad que a veces tienen los pequeños que aún creen que el mundo puede repararse con palabras. María sintió que debía elegir entre resignarse y actuar. La decisión se forjó en la noche. Llovía y la cocina del viejo restaurante le seguía en la memoria como un lugar donde la luz terminaba siempre demasiado pronto. Pensó en los niños, en sus manos, en la forma en que el más grande protegía al pequeño con una gravedad que no le correspondía. Esa noche, María durmió con el delantal doblado en la almohada, como si fuese una bandera. Al amanecer, llamó a Carolina y le pidió que preparara 2 camitas en el cuarto pequeño. Les ofreció comida, les dio ropa y, sin papeleo ni promesas, 2 pequeños encontraron un techo provisional. Fue un gesto que rompió un cordón invisible. A partir de ese instante, nadie en el barrio pudo mirar a María de la misma manera. Algunos la miraron como a alguien imprudente, otros como a una cuerda que había sido lanzada en medio del río para salvar cuerpos que flotaban. Los niños trajeron consigo historias fragmentadas. Una madre que se fue al cielo, según un vecino, un padre que no pudo hacerse cargo, noches en la plaza bajo la lluvia. María recogió esos fragmentos con la paciencia de quien reconstruye un rompecabezas con manos torpes pero constantes. Don Ricardo no se quedó callado. El rumor de su enojo fue creciendo hasta convertirse en una exigencia formal. La policía había pasado por la puerta. Un inspector de asuntos menores había preguntado por menores no acompañados. María afrontó la visita con la calma inescrutable de la gente que actúa por obligación moral. Ella no pretendía pelear, pretendía sostener lo que había comenzado. Pero la decisión de acoger a los niños puso en movimiento algo que nadie esperaba: la solidaridad de sus compañeros. Los que habían trabajado con ella en la línea de servicio sabían que la cocina no era solo un lugar de trabajo, era un refugio que María había construido con décadas de entrega. Uno a uno, los empleados empezaron a presentar sus renuncias. No lo hicieron como un acto teatral, lo hicieron como quien declara su lealtad a un gesto que reconoce la dignidad humana por encima de una nómina. Don José, el dueño de la pequeña cafetería de la esquina, fue el primero en ofrecer un taburete y una olla para preparar menús comunitarios. Si la despiden por eso, que sepa el barrio que aquí hay manos que cocinan por más que no haya contrato, dijo con voz grave. La renuncia colectiva fue una conmoción. Don Ricardo, que esperaba obediencia mecánica, vio cómo su poder se deshilachaba ante la evidencia de que la comunidad valoraba otras leyes, las del cuidado, las de la memoria. Enfrentarlo fue un momento de tensión breve y certero. ¿Se van por su causa?, preguntó él, como si no entendiera que la causa era la humanidad desnuda. «Nos vamos porque aquí aprendimos a no mirar para otro lado», contestó María, y esas palabras resonaron con la claridad de una campana. La salida colectiva fue acompañada por una ola de apoyos inesperados. Elena, directora de una pequeña fundación local, supo del caso por la trabajadora social de una escuela. Vio en aquellos niños un destino posible y en María un corazón capaz de sostenerlo. Se reunió con ella en el comedor que don José prestó por semanas. Allí, entre cucharas y vasos, plantearon una idea que parecía difícil pero necesaria: crear un centro que diera educación, alojamiento temporal y oportunidades a niños en riesgo. La propuesta sonaba grande, casi desmedida frente a la precariedad del barrio, pero tuvo la virtud de convocar manos. La familia Hernández, notable por su discreta generosidad, ofreció un primer aporte económico para maniobras urgentes. No eran benefactores de titulares, preferían que las cosas se hicieran sin ruido. Ese dinero permitió pagar un alquiler, comprar material escolar y regularizar la situación de los menores ante la asistencia social.
Con el tiempo, y con la insistencia de Elena y el empuje comunitario, el proyecto fue tomando forma. Lo que empezó como 2 camas en una pieza se convirtió en un pequeño lugar donde los niños podían aprender a leer, a cocinar, a dibujar, a imaginar un futuro con nombres más largos que la noche. Los 2 niños a los que María había dado de comer se integraron al grupo. El mayor se llamaba Alejandro, el menor, Sofía. Apegarse a esos nombres fue uno de los primeros intentos de devolverles identidad. Alejandro aprendió a ahuecar la voz cuando contaba cosas, a sostener miradas. Sofía, que siempre tuvo una risa clara, se convirtió en la muñeca de la alegría de la casa. Con el tiempo, ambos empezaron a mostrar destrezas que hablarían, años después, de su futura vida. Alejandro tenía facilidad con las máquinas, con los números, con poner en marcha motores que otros consideraban hechos para desguace. Sofía, por su parte, se inclinó por los libros, por las historias de niños que necesitaban manos curativas, y por la curiosidad que se cuela en las venas de quienes desean ser médicos. Los años siguientes fueron de trabajo duro y de tejedoras de esperanza. María se convirtió en la figura del centro. Su delantal dejó de ser solo prenda de trabajo para ser un emblema. Allí, entre ollas y pizarras, creció el Centro María González, nombre que nadie se atrevió a elegir hasta que la comunidad vio que su energía era el pilar. No fue un proceso rápido ni limpio. Hubo noches de deudas, lluvias que filtraban el techo, discusiones sobre cómo repartir recursos, desafíos burocráticos con papeles y registros. Pero también fue un modo de enseñar a los niños que la vida se reconstruye con pasos pequeños y constantes. Sofía consiguió una beca para estudiar medicina en la ciudad gracias a los esfuerzos de Elena y el apoyo de la fundación. María recordaba la primera vez que la vio partir con una mochila nueva. La niña, ya adolescente, se apretó en el umbral y dijo, con voz entrecortada, «Voy a volver, mamá». Alejandro, por su parte, encontró en la reparación de motos una pasión que se transformó en oficio. Su talento para identificar fallos y mejorar lo existente lo convirtió, con los años, en un emprendedor local. Montó un taller que crecía porque la reputación en el barrio se construía con honestidad y manos experientes. La historia de Alejandro y Sofía no fue lineal. Hubo tropiezos, préstamos que amenazaron con ahogar proyectos, noches en vela pensando en facturas, ocasiones en las que la tentación de marcharse parecía lógica. Pero la imagen de María, frente a una olla grande, recordándoles que la dignidad no se negocia, se quedó en su memoria como faro. Con el tiempo, el taller de Alejandro se expandió. Tuvo clientes que venían de otras zonas, retomó contratos, y su habilidad para innovar le abrió puertas a una pequeña red de distribuidores. Sofía, convertida en pediatra, recibió ofertas de trabajo en clínicas que le ofrecían salarios mejores, pero eligió, siempre que pudo, la sala comunitaria del centro, donde atendía con ternura a los que más lo necesitaban. 15 años después de aquel primer gesto, el que había desarmado la rutina de la cocina y encendido la cadena de favores, el Centro María González era una realidad reconocida en el barrio. Se había hecho obra con la ayuda de muchos, donaciones, mano de obra voluntaria, colaboración de instituciones públicas que, al ver el impacto, comenzaron a prestar atención. Hubo diplomas, niños que completaron la secundaria, talleres de oficios, una biblioteca que olía a papel nuevo y a manos que hojeaban por primera vez libros de poemas. La multiplicación de la bondad se había manifestado en empleos creados, títulos universitarios alcanzados y, sobre todo, en una red de personas que ya no podían permitir que nadie pasara por la vida sin ser visto. Era una mañana clara cuando el Mercedes apareció otra vez frente a la casita. Esta vez no era solo un brillo en el asfalto, eran 2 autos que parecían pertenecer a otra geografía. María barría con la escoba que le había comprado don José. Carolina, ya joven, organizaba bolsas con medicamentos para la clínica del barrio. El aire olía a café recién hecho y a esperanza, y el centro, en el fondo, mostraba su fachada pintada de amarillo pálido. Los autos se acercaron con discreción, frenaron y 2 hombres descendieron con paso firme. No llevaban uniformes ni ostentación evidente, pero había en su andar una seguridad construida por la acumulación de decisiones correctas. Uno de ellos, de mirada directa y sonrisa comedida, sostuvo una carpeta bajo el brazo.
El otro, más alto y con gesto afable, se detuvo a mirar la pintura del centro como quien lee una carta antigua. Cuando se acercaron a la puerta, Carolina los vio primero. Sus manos se detuvieron sobre las bolsas y un brillo cruzó su rostro. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, porque en el barrio esa era la manera de medir la distancia, por la disposición a acercarse al otro. Los hombres se identificaron con nombres que no resultaban ajenos a nadie: Alejandro y Sofía. María dejó de barrer, por un instante pensó que el sonido del palo podía romper algo sagrado. Los reconoció al mismo tiempo que su corazón le dio un vuelco. Eran los dos niños a los que había alimentado aquella noche de lluvia. Alejandro ya no tenía la cicatriz en la ceja que lo marcó de pequeño. La vida había pulido su rostro y lo había vuelto determinante. Sofía sostenía en la mano una carpeta con documentos y una tarjeta que llevaba el logo de una fundación privada que había impulsado proyectos en varias ciudades. Ambos sonrieron con una ternura contenida, y María, sin poder articular palabra al principio, sintió cómo la historia volvía sobre sí misma. «No sabes cuánto», empezó a decir Sofía, con la voz quebrada antes de que terminara la frase. Alejandro la interrumpió dulcemente. «No, déjala hablar, Sofi, es a ti a quien venimos a agradecer». Ella se acercó a María y por primera vez la llamó por su nombre completo en público: María González. La palabra parecía asentarse en el aire como una bendición. Había en sus manos respuestas que no eran solo emotivas, traían noticias prácticas, una propuesta para formalizar y ampliar el centro, un plan de inversión y un ofrecimiento para crear una estructura que garantizara la continuidad de los programas. También traían una anécdota que justificaba su llegada. Años atrás, Alejandro había conseguido asociarse con un socio que, admirando su ética de trabajo, le propuso capital para abrir una línea de reparación tecnológica que se convirtió en una empresa rentable. Sofía, por su parte, había recibido apoyo de la familia Hernández para acceder a una especialización y, con su red médica, había conseguido fondos para proyectos de salud comunitaria. Ambos coincidieron en que el impulso de sus vidas había nacido en una cocina humilde, en una arepa compartida y en una mujer que les dio su tiempo cuando no había expectativas a cambio. María no buscó ostentación, su vida había sido un tejido de cosas sencillas. «Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», dijo ella con voz firme, aunque la emoción la hacía trémula. Alejandro negó con la cabeza. «No, mamá, no cualquiera hubiera dado lo que tú diste, por eso estamos aquí». Lo llamaron mamá sin forzar una genealogía que no existía en lo legal, lo llamaron por el vínculo que se había ido forjando a través de la atención y la entrega. Los hombres sacaron un sobre de la carpeta. No era solamente dinero, dentro había planos, propuestas, una carta de intención y la oferta de constituir una red de apoyo empresarial que permitiera al centro crecer sin perder su esencia. «Queremos que esto sea sostenible», explicó Alejandro, «que ningún niño quede sin casa, sin escuela, sin futuro, y queremos que lleve tu nombre». La emoción se hizo visible en la cara de María como una lluvia contenida. Carolina, que había estado observando en silencio, se acercó y tomó la mano de su madre. «Lo hiciste bien, mamá», susurró. María apoyó la mano en la de su hija y por un instante el tiempo pareció detenerse. La cocina, la lluvia, la renuncia colectiva, las noches de dudas, las manos que se unieron, todo se condensó en un presente que sonaba a cierre de círculo. Aún así, la oferta no estaba exenta de preguntas. Había papeleo que firmar, condiciones por negociar, temores a perder la autonomía del centro si ingresaban recursos externos. María, que había aprendido a leer la letra pequeña de las intenciones humanas, pidió tiempo. Quería sentir que aquello no era un gesto que la colocaría en un pedestal para ser observado, sino una alianza que preservaría la identidad comunitaria. Sofía sonrió con comprensión. «No queremos imponer nada, queremos acompañar». «Y queremos que el centro lleve tu nombre, porque tu decisión fue el inicio». Alejandro, con la seriedad de quien lidera una empresa, añadió. «Además, queremos contratar personal del barrio, que la gente que trabajó con nosotras y con vos vuelva a tener empleo digno, y construir una cocina más grande para que más niños coman aquí, sin depender de turnos. Queremos que esto sea una cadena que no se rompa». María escuchó todo con el ritmo pausado de quien mide cada paso.
La propuesta era grande, pero la lógica de su vida estaba hecha de grandes gestos encajados en lo cotidiano. Sintió miedo y confianza al mismo tiempo. Recordó a don Ricardo y su figura pequeña que había tratado de imponer temor. Recordó el gesto de sus compañeros que renunciaron. Recordó a Elena, a don José y a la familia Hernández. Recordó sobre todo las caras de Alejandro y Sofía cuando eran niños y creían que una mujer podía cambiar el mundo con 2 arepas. En la calle, la lluvia había cesado y el rumor del barrio volvía a su ritmo. La escena, con los coches relucientes y el humilde centro detrás, parecía una pintura de contrastes que, sin embargo, no disimulaba una verdad simple. La bondad se multiplica cuando tiene quien la reconozca y la sostenga. María se tomó un momento para mirar el centro, para recorrer con la vista las ventanas y las estrellas pintadas por los niños en la fachada. Sus manos, esa marca indeleble de su oficio, descansaron sobre el viejo delantal que todavía guardaba la mancha de un guiso antiguo. «Dame solo un día para pensarlo», dijo al fin, «no porque no confíe en ustedes, sino porque quiero asegurarme de que esto siga siendo de todos». Alejandro asintió. «Lo entendemos, no venimos a borrar lo que ya hicieron, venimos a multiplicarlo». Sofía, con la carpeta cerrada, añadió, «Y queremos que tú sigas mandando en la cocina, María. Nadie mejor que tú sabe alimentar a un barrio». Ese reconocimiento fue como una confirmación de que el tejido social no tenía dueños únicos. María sonrió, y por primera vez en mucho tiempo dejó que la sonrisa fuera larga. En su interior algo se abría, la posibilidad de que la pequeña olla se convirtiese en una fábrica de futuros, de que sus manos cansadas no tuvieran que luchar solas contra las facturas, de que el nombre del centro fuera un recordatorio permanente de que los gestos cuentan. Pero la historia no terminaba en ese instante, quedaban pasos por dar, hablar con la comunidad, tramitar permisos, honestamente decidir cómo se repartirían las responsabilidades. Don Ricardo, desde algún lugar de su despacho, podría reaccionar con recelo si oyera de nuevos recursos fluyendo hacia aquel local que alguna vez fue suyo. Habría que sentarse con la fundación, con la familia Hernández, con los vecinos que habían reivindicado el proyecto. Y sobre todo, habría que comprobar que el gesto de 2 que ahora eran prósperos no transformara la esencia del lugar en algo irreconocible. María cerró los ojos un segundo y recordó el primer plato que había dado aquella noche. 2 arepas tibias envueltas en cariño. Pensó en la cadena de eventos que nacieron de ese acto y comprendió, con una calma profunda, que la vida a veces devuelve en formas inesperadas aquello que se siembra en silencio. Había llegado la hora de decidir con el barrio, de cuidar que la multiplicación de la bondad no fuera solo un titular, sino una red duradera. Carolina ofreció preparar un café. Mientras lo hacía, los 3 se sentaron en la mesa de fórmica, entre risas contenidas y papeles que prometían un nuevo capítulo. Afuera, el barrio seguía. Adentro, la posibilidad de que la cocina de María dejara de ser un refugio improvisado para convertirse en un engranaje estable en la vida de muchos. Alejandro miró a María de nuevo, y esta vez no llamó a la mujer que lo había alimentado, sino a la arquitecta de su destino. «María», dijo con suavidad, «¿nos dejas construir esto contigo?» Ella levantó la vista. Tardó una fracción de segundo y tomó la mano de Carolina como quien toma un timón. «Con vosotras y con todos», contestó, «pero que nadie se olvide de cómo empezó todo, con un plato y la decisión de no mirar para otro lado». La frase quedó flotando como juramento. Afuera, un niño del barrio pasó corriendo con un balón y le lanzó un saludo. En el fondo, la pintura amarilla del centro relucía bajo el sol que empezaba a asomarse. Y María, con el delantal atado, supo que de alguna manera aquella vida de esfuerzo empezaba a dar frutos que no se medirían solo en dinero, sino en rostros que aprendían a no temer al futuro. Quedaba todavía hablar con Elena, con don José, con la familia Hernández y formalizar el proyecto. Pero, por primera vez en años, María sintió que la tarea no era suya sola. Había llegado el momento de trenzar lo individual con lo colectivo y hacer que la bondad, en efecto, se multiplicara. La lluvia del pasado había regado aquello que hoy florecía,
y en la mesa, entre papeles y tazas de café, la comunidad se preparaba para escribir un nuevo capítulo. Los días que siguieron fueron una mezcla de trabajo común y conversaciones que se repetían como rondas de una canción antigua. Explicar, escuchar, ajustar, volver a explicar. María volvió a su rutina cotidianamente, pero ya no era la mujer que cocinaba en silencio para esperar que la puerta se abriera. Ahora salía con listas en el bolsillo, con nombres apuntados, con la determinación de quien sabe que no está sola. Carolina y Alejandro trajeron a cada reunión una dosis de organización, carpetas, planos reducidos, presupuestos escrutables. Y la gente respondió con lo que tenía: horas, manos, pequeñas sumas de dinero, muebles que ya no usaban. En la plaza principal, bajo el ficus donde los abuelos acostumbraban a jugar a las cartas, se colocó un tablero con ideas. Un voluntario de la universidad se ofreció para llevar los papeles legales. Un joven apuntó para coordinar la compra de ingredientes. Otra vecina, Ana, que trabajaba en la escuela, propuso talleres para los chicos por la tarde. La lista crecía con una modestia asombrosa: feria de ropa, clase de costura, huerto comunitario junto a la pared trasera. Cada propuesta era recibida con una mirada de María que medía el corazón de cada intención más que su rentabilidad. El día de la asamblea comunitaria, la luz se filtró por la ventana del centro como un descubrimiento. Habían dispuesto sillas de plástico en semicírculo. En una esquina, las estrellas pintadas por los niños brillaban con una pátina nueva, como si la memoria infantil fuese guardiana de ese lugar. Llegaron Elena y don José con sus dudas en el rostro, y la familia Hernández con la prudencia que acompaña a quien ha dado mucho y teme perder la herencia de su nombre. Don Ricardo, sin embargo, no asistió. Su ausencia fue un rumor que corría tibio entre los asistentes. Quizá prefería cartas formales a la calorosa posibilidad de negociar en la mesa común. María abrió la palabra con la sencillez del que sabe que no necesita adornos. Contó el origen de aquel primer guiso, habló de las noches en vela y de las manos que se tendieron desde otros barrios. Y pidió, con la voz temblorosa de quien pide permiso para seguir amando lo que hace, que el centro fuera un proyecto del barrio y para el barrio. No habló de grandes estructuras ni de promesas de anuncios, habló de horarios, de listas de compras, de un reglamento que garantizara la continuidad y la participación. Hubo preguntas, siempre las hay, pero también intervenciones que rompían el hielo. La señora María Luz, que había perdido a su marido el año anterior, habló de cómo el aroma de aquella cocina había sido un puente entre su soledad y un grupo nuevo de amigas. Un adolescente llamado Mateo contó cómo, gracias a los talleres de cocina improvisados, había descubierto que podía concentrarse y dejar de rondar malas compañías. Las historias fueron un sedimento que consolidó la intención. La familia Hernández pidió la palabra con reserva. Don Hernán, el padre, habló primero con una calma que no eximía de firmeza. El lugar tiene nombre y memoria. No queremos que se pierda la esencia. Estamos de acuerdo con ayudar, pero queremos garantías. Propusieron un sistema de patronazgo temporal. La familia aportaría recursos durante un año si se establecía un consejo con representación plural y si se quedaba claro que ninguno de los aportantes podría expropiar la gestión. El murmullo fue de alivio. La propuesta encajaba con la idea de María de preservar el origen. Mientras se cerraba el acuerdo básico, Carolina proyectó sobre una cartulina el diseño del futuro centro. Una cocina más amplia, un pequeño salón para talleres, un espacio para depósito y afuera el huerto que permitiría que parte de las verduras vinieran de sus propias manos. La multiplicación prometida en la frase de Alejandro empezaba a tener forma concreta. Acciones pequeñas que, juntas, daban un colchón a la iniciativa. Entonces vino la primera convocatoria formal, una cena comunitaria para inaugurar el calendario de actividades. No habría invitados ilustres. El banquete se haría con lo que se tenía y con lo que la gente aportara. Los organizadores querían que fuese un rito de pertenencia. María, que nunca había sido de celebraciones ostentosas, sintió la responsabilidad de que la comida fuese sencilla y suficiente. Tras semanas de menús improvisados, decidió que el plato principal sería una receta que mezclaba raíces.
Una cazuela con ingredientes de la región, condimentada con el recuerdo de aquel primer plato que tanto significó. La noche de la cena llegó tibia. Las luces eran guirnaldas colgadas a pulso, el rumor de una radio vieja en la barra, el olor a guiso que se mezclaba con pan recién horneado. Los niños jugaron cerca con la pelota que algunos habían comprado colectivamente. Una pareja de ancianos recitó en voz baja refranes y chistes de siempre. María cortó una rebanada de pan, colocó la cazuela en el centro y, antes de servir, miró alrededor. Sus manos, que antiguamente llevaban la marca de la fatiga, ahora tenían la suciedad alegre de quien planta y cosecha. En medio de la cena alguien tocó la puerta. Era don José, con una carta en la mano y el gesto serio. Se hizo silencio. María se acercó con la cuchara en la mano y el corazón en la garganta. Don José abrió la carta y leyó despacio. Era la notificación formal de una consulta vecinal que obligaba a la revisión de la titularidad, citando un plazo de 30 días para la resolución administrativa. La mesa quedó en un mutismo que era a la vez preocupación y decisión. Nadie quiere que una noche de celebración termine en incertidumbre. Pero la respuesta empezó a formarse en la voz de la gente. La señora María Luz habló primero. Si nos quieren pelear, que nos lo digan frente a la gente. Nosotros no vinimos a pelear por papeles, vinimos a pelear por los estómagos vacíos y las manos ociosas. Un coro de asentimientos rodeó la mesa. Alejandro, mirando a María, dijo: «Entonces trabajemos con todo en la mano. La asociación ya está tramitándose. Hoy mismo pediremos que se suspenda cualquier medida hasta que se analice el uso social». Fue una promesa práctica y legal. La cena continuó con un ánimo renovado. Los platos se vaciaron y las conversaciones volvieron a su curso habitual. Planes, risas, el intercambio de recetas y el canto desafinado de los que, con la alegría tácita de la resistencia, celebran la vida. María cogió una taza de café al final y sentada en un banco contempló la escena. Rostros conocidos, manos nuevas, la pintura amarilla del centro bajo las guirnaldas. Sentía que ese lugar se convertiría en un testigo de la capacidad colectiva para sostener lo bueno. Al marcharse, una niña se acercó a María y le entregó una estrella recortada en cartulina. «Para que no se olvide que nosotros también ayudamos», dijo tímida. María la puso en el delantal, junto a la mancha del guiso, y sonrió con la misma ternura con la que había aceptado el timón semanas atrás. Afuera, la noche cerró la calle con sus sombras habituales, pero en el centro la luz se quedó prendida, como si la comunidad hubiera decidido no apagarla. La acción legal ya había empezado, la respuesta ciudadana también. Y en la calma que siguió al murmullo de la cena, María supo que el camino sería largo, con papeles, audiencias y posibles disgustos. Pero también supo que el pueblo tenía memoria y voluntad, y que la bondad, convertida en decisión colectiva, encontraba fuerza suficiente para sostenerse. Cerró la puerta del centro con la llave en el bolsillo y la estrella de cartulina en el delantal, lista para lo que viniera.